así. Estos minutos que voy a estar acá, mi intención es compartir con ustedes de parte del ministerio que represento. Soy coordinador del mensaje para Costa Rica, del ministerio La Voz de los Mártires, que probablemente algunos deben haber escuchado hace algún tiempo. Nuestra organización tiene ya 55 años de haberse fundado por unos pastores en la Europa del Este, cuando era gobernada por gobiernos comunistas. Y bueno, hoy estoy acá representándolos para hablarles de un mensaje que nos va a desafiar, que en primer lugar nos va a concientizar y en segundo lugar nos va a desafiar para hacer lo que el Señor nos está pidiendo en Costa Rica, en este país. Y bueno, por mi acento se darán cuenta que no soy costarricense. Mi acento me delata, como decía el pastor. Yo vengo de Venezuela, ya tengo 6 años de estar acá en Costa Rica con mi familia. Mi esposa Carolina no me pudo acompañar hoy, está en otra iglesia compartiendo el mensaje también. Tenemos 12 años de casados, 2 chiquitos. Sofía Victoria tiene 11 añitos. Ella es el desarme del papá, hace conmigo lo que quiere. Ella es venezolana. Y Lucas Gabriel, Lucas tiene 3 añitos. Él es tico, él hace lo que quiere con la mamá, definitivamente, ¿sí? Sofía pide arepas, Lucas pide pinto. Y bueno, ya todos en la casa pedimos pinto, definitivamente. Y bueno, me complace muchísimo estar estos minutos acá compartiendo con ustedes. Y doy gracias a Dios por el espacio. Vamos de iglesia a iglesia, somos un ministerio no denominacional. Durante todo este año hemos estado visitando durante las semanas y los fines de semana las iglesias, compartiendo este mensaje de concientización. Y como ministerio les voy a explicar un poquito lo que somos. Somos un ministerio que ayuda a todos los cristianos en el mundo que experimentan persecución, que son perseguidos por causa de nuestra fe, por ser cristianos. Por eso somos la voz de los que no tienen voz, la voz de los mártires, ¿sí? Nuestros hermanos, nuestra familia, que hoy en muchos lugares del mundo quisieran tener una iglesia como esta. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por esta iglesia, por este lugar? ¿Sí? Hoy hace rato compartía con el pastor Leo y me contaba todos los esfuerzos que han hecho durante estas semanas, durante los días anteriores para tener este lugar que nos permite como iglesia venir juntos a adorar al Señor. Y eso es algo que hay que agradecer. Y en los próximos minutos les voy a mostrar y se darán cuenta por qué tenemos que ser tan agradecidos. Y como les decía, compartimos ese mensaje. Hablamos sobre la familia perseguida, nuestros hermanos y hermanas que hoy experimentan persecución. Somos un ministerio que trafica con Biblias, somos el principal contrabandista de Biblias del mundo. Hoy nuestro principal proyecto es que cada cristiano en los países árabes, en los países musulmanes, tenga acceso a una Biblia como esta, en donde hoy tenemos 4 o 5. Nuestros hermanos tienen una sola hoja y se la leen, se la aprenden de memoria y luego la intercambian con otros para seguirla estudiando y tener el privilegio de ser enriquecidos por la palabra del Señor. Entonces es algo que nos confronta también, ¿no? Cuando hoy en Latinoamérica las Biblias las regalamos, en otros países quisieran tener al menos una como iglesia, como una iglesia, para poderla estudiar toda. También somos un ministerio que en Latinoamérica concientiza a la iglesia local para orar. Nosotros queremos hoy que el mensaje de la persecución permanezca en la congregación y que nuestro llamado principal sea la oración, que oremos por la familia que hoy experimenta persecución. Eso también queremos que puedan quedarse sembrado en sus corazones. Y bien, a ver, quiero hacerles una pregunta para iniciar. ¿Cuántos de ustedes tienen familias fuera de Costa Rica? A ver, levanten la mano. ¿Algún familiar, algún hermano, hermana, tío, tía, familiar lejano? Aquí creo que pongo algunos, ¿verdad? Bajen la manito, a ver, o no. ¿Cuántos de ustedes tienen algún amigo o amiga entrañable? Alguien de la infancia, alguien de la escuela, que ya no está en Costa Rica, que está en otra parte del mundo. A ver, levanten la manito. Ahí pongo algunos más, ¿sí? Bajen la manito. Pero bueno, quiero ponerlos en este contexto para plantearles lo siguiente. Convengamos que al terminar esta reunión, usted llega a su casa, prepara su cena, va a compartir con su familia y recibe una llamada telefónica. Su teléfono suena y es un número desconocido, bastante grande, un discado internacional. Y usted, bueno, voy a contestar. Y es esta persona. Y le dice, Leo, María, Juan, Andrea.
en este momento me están persiguiendo por ser cristiano, por ser cristiana. E inmediatamente cuelga el teléfono. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Feliz? ¿Contenta? ¿Agradecida? ¿Emocionada? Nada de eso, ¿verdad? Es muy probable que sus emociones entren en un estado de angustia, de preocupación. Como cristianos, ¿qué haríamos justamente en ese momento? A ver, ¿qué haríamos como cristianos? Orar. Eso haríamos, ¿verdad? Y lo haríamos porque sería la herramienta más poderosa para interceder delante de Dios por la vida de ese ser querido. Oraríamos, le pediríamos: Señor, ten misericordia de esta persona, ayúdale, sácale de esa situación, que su vida no corra peligro, manda a tus ángeles si es tu voluntad, haz algo. Haríamos. Bueno, de lo que les voy a hablar en esta noche tiene mucho que ver con eso. Hoy va a haber rostros, va a escuchar voces y seguramente en su memoria va a fijar las imágenes que va a ver a continuación, porque son de nuestros hermanos y hermanas que no tienen el privilegio de haber nacido en este país. Costa Rica es un país de libertad de culto. Aquí podemos salir tranquilamente todos y hacer esta actividad allá afuera en la calle. Y lo que más puede ocurrir es que si levantamos mucho el tono de voz, nos gritarán: ¡locos, cállense! Pero vamos bien, porque la Biblia dice que el evangelio es locura, entonces estamos encaminados. Y eso sería lo peor que pudiera ocurrirnos. Pero ¿sabe algo? En muchas partes del mundo, a esta misma hora, si nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos quisieran reunirse exactamente igual como lo estamos haciendo ahora, sería algo de vida o de muerte. Porque si los descubren, porque gritaron, porque alabaron, porque se reunieron y alguien los delató, su vida posiblemente en las manos de otros que les odian acérrimamente porque no conocen el evangelio, esté a pocos minutos de ser entregada al Señor. Entonces, hoy quiero comenzar ilustrándoles, vamos a ver, vamos a ver si esto me ayuda. A ver, voy acá. Vamos a ver si me ayuda. ¿Está conectado? Ahí está. Quiero comenzar pidiéndoles que vayamos a la palabra y luego que me acompañen a orar. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, cuyo autor sigue siendo controversial. Unos dicen que es Pablo, otros Apolos. Lo cierto es que el escritor de Hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento hacia el final, uno de los últimos libros. Y quiero que me acompañen al capítulo 13, específicamente el versículo 3. Hebreos 13:3. Y si lo tienen ahí me pueden dar un amén. Amén, lo tenemos. Hebreos 13:3. Para los que no trajeron su Biblia, no se preocupe, quizás hoy va a ser desafiado para el próximo sábado traerla. Pero acompáñenme a leerlo ahí a través de las pantallas. Hebreos 13:3 dice de la siguiente forma. Miren cómo comienza. Acordaos de los presos, como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como si viviéramos el maltrato en el mismo cuerpo. Como si lo estáis en el cuerpo. Comienza diciéndonos, acuérdense. Y si yo les preguntara hoy, acuérdense de ese familiar querido, de ese amigo o amiga, sería sencillo, ¿verdad? Ya los puse en su imagen, ya los puse en su mente, a esa persona. Entonces miren cómo el autor de Hebreos nos dice hoy acá, acuérdense. Acuérdense de esa persona. Solo que esta persona está experimentando una situación complicada. ¿Está en la cárcel o está siendo maltratado? Y en este contexto lo está haciendo por causa de nuestra fe. Y de eso quiero hablarles en esta noche. Hoy quiero que a partir de ahora podamos tener en mente la vida de las personas que se están sacrificando por nuestra propia fe, por ser cristianos. Por decirle a alguien, sí, soy cristiano, está entregando su vida. Así que quiero pedir con eso en mente que me acompañe a orar para pedirle a Dios que tome el control en esta noche de este mensaje. Acompáñenme a orar. Amado Dios, en esta noche nos rendimos delante de tu presencia, como lo hemos hecho en el tiempo anterior, adorando y exaltando tu nombre, Padre, a través de la adoración, de la alabanza, de las ofrendas, Padre. Ahora queremos hacerlo a través
de la exhortación de tu palabra, Señor, del escuchar lo que tienes para enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Hoy, como dice ella misma, te pedimos, Señor, que derribes todo argumento y toda altivez que se pueda levantar en contra de tu conocimiento y que nos permitas llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia que es perfecta, Señor. Padre, por medio de tu Espíritu Santo y en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que trates hoy con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra vida, que nos enseñes a ser conscientes de que somos privilegiados por vivir en un país en donde es fácil ser cristiano. Pero también, Señor, ayúdanos a tener mayor conciencia sobre aquellos que viven en países en donde ser cristiano es causa de vida o muerte. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, a ir allá afuera, a predicar tu palabra, a hablarle a otros de tu infinito amor, de tu salvación y de tu perdón. Te damos gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabías que sufrir por Cristo sucede hoy en el mundo? ¿Sabían eso? ¿Sabían que hoy ser cristiano en muchos lugares es riesgoso? Lo voy a poner en contexto. En el mundo, según Naciones Unidas, existen alrededor de 194 países registrados. Unos más, otros menos. De los cuales 79 hoy experimentan persecución para sus cristianos. Y pongámonos un poco más en contexto. Eso es algo así como si su familia hoy tuviera 10 personas. Una familia de 10. A ver, ¿cuántos tienen familiares en su casa? 10 personas. Entre hermanos, hermanas, papá, mamá, más o menos 10. ¿Sí? Por allá levantan unos la mano, por acá otro. Y eso es algo así como si cada uno en su casa hoy tomara un avión y viajara a un país diferente. Y la realidad fuera que para mañana domingo, 4 de ellos estuvieran corriendo por sus vidas al ver confesado que son cristianos. 79 naciones en el mundo hoy restringen totalmente el evangelio, como los países musulmanes, por ejemplo, o los países asiáticos, o los países hinduistas. Está totalmente prohibido hablar de Jesús o tener una Biblia. Es más peligroso tener una Biblia que 1 kilo de cocaína. O por otro lado, países en donde el cristianismo es hostil y la misma comunidad allá afuera persigue sistemáticamente a los cristianos, como los países africanos. O por el contrario, el país monitorea cualquier tipo de actividad cristiana. Casos como por ejemplo Cuba o mi país, Venezuela. En donde venir a una iglesia así es saber que te vas a encontrar con personas a quienes les das la bienvenida hoy por primera vez, cuyo acento nadie conoce, pero se sientan para tomar nota de quién predica, qué mensaje se predica, cuántas personas asisten, y si hay algún comentario que sea antagonista al gobierno, comunista, posiblemente al pastor Leo, la próxima semana le llamen para decirle, si usted lo sigue haciendo, le vamos a quitar el permiso para poder congregar personas en este lugar. Y eso ocurre hoy en muchos países del mundo, mis hermanos. Y vamos a ponernos un poquito más en contexto. No tenemos que irnos del otro lado del charco. Vámonos acá mismo, 2 fronteras abajo. ¿Sabían que en Colombia hay persecución a estas horas? En Colombia, aunque el 96% del país es cristiano, practicante, o simpatizante, o nominal, en las zonas rurales hay zonas rojas en donde la guerrilla y los grupos paramilitares, al ser ateos y comunistas, persiguen sistemáticamente al pastor y a la congregación, solo por el hecho de reunirse en un lugar como estos. ¿Y qué es lo que hacen? En primer lugar, los amenazan. En segundo lugar, secuestran al pastor. En tercer lugar, amenazan a la iglesia o la incendian para que dejen de estar reuniéndose a predicar la palabra. ¿Por qué? Por un tema ideológico, no les conviene. A la FARC, al ELN o a los grupos paramilitares en Colombia no les conviene que la comunidad, que esta comunidad conozca a Jesús, porque dejarán de cultivar la coca o procesarla en sus laboratorios clandestinos
y comenzarán a sembrar papa, cebolla, zanahoria y producir lo que Dios quiere que hagamos con la tierra. Eso pasa a esta hora en Colombia. O vayamos hacia arriba, 5 fronteras más arriba, México. Al sur de México se encuentra Chiapas. Y en Chiapas el gobierno nacional no gobierna. Quien gobierna son los carteles del narcotráfico. Y para ellos un pastor es el enemigo. Porque el pastor, al predicarle a la comunidad que sirve de depósito para guardar la cocaína que va subiendo al norte, deja e impide hacer el trabajo. Y los grupos del narcotráfico, los carteles del narcotráfico, persiguen a la iglesia cristiana. Entonces, o podemos ir un poco más acá, a Nicaragua. En Nicaragua, los últimos meses, la iglesia cristiana, la católica, está experimentando persecución. Entonces, la persecución, mis hermanos, no está muy lejos de nuestras fronteras. Está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Entrar en pánico? ¿Anarquía? ¿No venir más? No. El Señor nos pide que nos acordemos de los que están siendo maltratados, de los que están en cárcel, de los que están siendo perseguidos por causa de la fe. Por eso hoy el mensaje que quiero compartirles va en esa dirección. Concientizar a la iglesia para orar, porque si nuestro trabajo no es entregar nuestras vidas por causa de nuestra fe, cosa que le ocurre a 360 millones de cristianos en el mundo, y nuestra responsabilidad es orar, la tenemos fácil. Díganme ustedes, ¿será más fácil entregar la vida o orar? ¿Orar? Entonces demos gracias a Dios que vivimos en un país en donde nos ha tocado muy sencillo ser cristianos. Muy sencillo. Tan sencillo que nuestra principal preocupación hoy es el qué dirán, el qué van a pensar mis amigos si se enteran que soy pandereta. Hueso colorado, aleluya, evangélico. ¿Qué otro calificativo? A ver, ayúdenme. Apartado, fanático. ¿Y cómo no ser fanático de aquel que entregó su vida por amor a mí? Cuando hay gente que se declara fanática de un artista o de un músico, que ni siquiera conoce su nombre, ¿cómo no vamos a ser fanáticos de aquel que entregó su vida en la cruz sin ser merecedor de ella por amor a nosotros? Fanático hasta los tuétanos. Convicto y confeso, dirían por ahí. Entonces, mis hermanos, la idea es esa. Pero miren, la persecución no es algo nuevo, ni es algo antiguo. La persecución ha estado en la vida de la iglesia cristiana desde los principios de la historia. Y podemos ver en la palabra de Dios. A ver, hagamos una preguntita. A mí me encantan las conversaciones. Yo no soy tanto de hablar solo. Me gusta el feedback. ¿Cuál creen ustedes que es el primer mártir de la historia de la iglesia? Por allá, Esteban. Me encanta siempre escuchar esa respuesta, porque Esteban no fue el primer mártir. Podemos ver al principio de la historia en Génesis 4, versículos 5 y 8, después lo buscan en su casa, un Caín matando a su hermano Abel. ¿Por qué? Lo mató porque no le gustó la ofrenda que presentaba delante de Dios. Primer perseguido. Pero podemos ir recorriendo toda la Biblia y encontrarnos, por ejemplo, a un Job perseguido por Satanás. Y podemos seguir subiendo más adelante. Juan el Bautista, que le dio la antesala a un Jesús que a tan solo 2 años de edad también fue perseguido. Cuando Herodes el Grande emitió ese decreto y dijo: todos los niños menores de 2 años tienen que morir. Y corra papá y mamá para salvar a ese chiquito. El Hijo de Dios, Dios entre nosotros, Emmanuel. Y podemos seguir y encontrarnos a Esteban, al que creo que hasta hoy creían que era el primer mártir de la iglesia. Hasta nuestros días, mis hermanos, donde alrededor del mundo, a estas horas, probablemente, mientras yo hable, esté muriendo un hermano y una hermana por ser cristiano, por ser cristiana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Miren lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Así que si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, sépalo, mi hermano y mi hermana, posiblemente experimente persecución. Pero no se asuste. La mayor persecución que usted podrá experimentar en este país posiblemente vaya a ser a través de una red social. Evangélico, pandereta. Eso no es persecución, perdóneme que se lo diga, eso es hostigamiento. Persecución es cuando tu vida corre peligro. Cuando sabes que de mantenerte firme y perseverar en tu fe, entendiendo que Dios tiene el control aún en medio de la masacre, puede que eso ocurra y termines muriendo. Entonces, hoy quiero invitarles a hacer un viaje. A ver, ¿cuántos de ustedes les gusta viajar? ¿A cuántos de ustedes, vamos a ver si me ayuda? ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar? A ver, aquí entre nos, en confianza. ¿A nadie? Si yo hoy traigo acá 2 cupones, todo incluido, fin de semana a Cancún, con todos los gastos pagos, ¿me lo rechazaría? Diría, ay no, mi hermano, yo voy a ayunar el fin de semana. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? A todos nos gusta viajar. Nos gusta conocer una nueva cultura. Miren, hablando de culturas, a mí me encanta el chifrijo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan buena! Yo ando haciendo una campaña nacional. Cambio 2 reinas pepiadas, que son las arepas más famosas venezolanas, por una taza de chifrijo. Y si usted ha probado una reina pepiada, una arepa venezolana, usted creerá que el intercambio es 50-50. Por allá veo unos, amén, amén, aleluya. Pero no hablemos mucho de comida, porque dicen por ahí que a los cristianos no nos gusta beber, pero cómo nos encanta comer, ¿verdad que sí? Y todo el mundo hace así como que, no. Pero bueno, hablemos de un viaje. Quiero invitarles a hacer un viaje. Quiero que me acompañe a viajar, pero este viaje va a ser desde su asiento. Vamos a hacer un viaje que nos va a permitir conocer un poco de esa realidad que les he estado compartiendo, la realidad de nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos. Es un viaje para al final del hacerlo, orar. Voy a llevarlo por 3 continentes y en cada uno de ellos vamos a ver un video, en otros les voy a contar la historia, pero lo cierto es que al finalizar quiero que esas imágenes queden fijadas en sus mentes y que a partir de ahora, luego de regresar de ese viaje, usted me pueda acompañar a comprometerse a orar. A orar. Miren, cuando he ido a iglesias, muchos pastores me dicen, Gabriel, hagamos una vigilia, hagamos un evento, 6 horas, 8 horas de oración por la familia perseguida. Yo les digo, pastor, agarremos esas 6 horas y llevémosla a un solo minuto. Todos los sábados o todos los domingos. Porque así como oramos por la iglesia, por el templo, por las familias, por el trabajo, por el matrimonio, también oremos por la familia perseguida. Lo que yo quiero con usted es que usted pueda interiorizar la importancia de lo que la palabra nos exhorta y nos pide, acordarnos de ellos, orar por ellos. Entonces, hagamos este primer viaje. Quiero que me acompañen al África. El África es una zona en donde hoy ser cristiano es muy riesgoso. Durante este año, como ministerio, hemos recibido muchos informes de una persecución brutal contra la iglesia cristiana. Quiero que me acompañen al país de Nigeria, específicamente a Gombe. Gombe se encuentra hacia la zona norte de Nigeria y allá se encuentra una iglesia que no se llama Avivamiento, se llama Deeper Life. Miren, es del tamaño como de 2x2, ya la van a ver. Y en ella se congrega una chica de 13 añitos, cuyo nombre me impacta y su historia me impacta aún más. Ella se llama Victoria. Y ella nos va a contar lo que significa ser cristiano en ese país. Presten muchísima atención al siguiente video. Adelante. Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación.
Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. No está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar. ¿Orarás por los perseguidos? Esta historia es bastante desafiante porque sigue ocurriendo en este año, en el mes de junio, domingo de Pentecostés. Otra iglesia en Nigeria igualmente fue atacada por Boko Haram. Boko Haram es un grupo extremista islámico que persigue sistemáticamente a los cristianos. Ellos van a la iglesia los domingos, pero a matar cristianos. Ellos han entendido que la mejor estrategia de encontrar cristianos reunidos es ir los domingos a la iglesia. Y es asombroso porque cuando vamos a esos lugares como ministerio, podríamos pensar que las familias desgarradas por el dolor nos van a pedir ayuda, comida, techo, refugio, que los traslademos de ahí. Y no nos piden eso. Nos piden solo una cosa, nos dicen, por favor, oren por nosotros.
para que Dios nos fortalezca, para que Dios sea nuestro proveedor, para que Dios nos proteja y nos mantenga apasionados por seguir predicando su palabra aquí. Y uno escucha eso y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que aquí? Sí. Ellos han entendido que Dios les ha permitido nacer, vivir y crecer en ese país con un propósito. Ellos entienden que estando ahí son la única llamita de luz que existe para iluminar en medio de tanta oscuridad y de tanto dolor. Y lo dicen de manera muy enfática, oren por nosotros. Y añaden algo más, que es el motivo que debe sacudirnos a nosotros. Nos dicen, oren por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes allá en Latinoamérica. ¿Sabía eso? Nuestra familia perseguida ora por nosotros en Latinoamérica. Miren, es estremecedor escuchar sus oraciones. Parecen que nos conocen de toda la vida. Oran de esta manera. Señor, te pedimos que avives los corazones de nuestros hermanos en Latinoamérica para que aprovechen la ventana de oportunidad que tienen de vivir en países en donde es sencillo ser cristiano. Así oran por nosotros. Miren, la primera vez que yo escuché eso yo me estremecí. Yo dije, wow. Y les hago una pregunta. ¿Estamos honrando esa oración? ¿Nos estamos comprometiendo por aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos? Estoy convencido, y se lo decía hace rato al pastor Leo, Costa Rica no necesita evangelismo. No lo necesita. Porque en Costa Rica todo el mundo conoce a Jesús. Si usted se pone a pensar en 10 personas que conoce, que no asisten a esta iglesia ni a ninguna otra, que han escuchado hablar de Jesús, le puedo asegurar que las 10 lo conocen. ¿O no? Costa Rica necesita es una reconciliación con Jesús. Lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 19 al 21, que todo aquel que va a alguien que se ha apartado, un alma que se ha apartado y lo ayuda a reconciliarse con Jesús, parafraseando el versículo, ha alcanzado un alma y ha perdonado multitud de pecados. A eso nos llama el Señor en este país. Estoy totalmente convencido de eso. Pero ¿sabe algo, mi hermano y mi hermana que me escuchan esta noche? Se lo voy a decir así de frente. Esa no es una responsabilidad del pastor Leo, ni de los líderes de esta iglesia. Es una responsabilidad de cada uno de los que estamos acá sentados. Porque el día que te hiciste cristiano, te hiciste parte de un ejército que tiene una sola misión. Tiene millones de visiones, como la tiene el pastor, para esta iglesia. Pero tiene una sola misión. Y Jesús nos la encomendó. Id y hacer discípulos a las naciones. Eso es todo. Esa es la única tarea que nos toca hacer como iglesia. Ahora, muchas veces decimos, Gabriel, pastor, ay, es que a mí me da pena. ¿Pena? Y cuando vemos estas imágenes y estos videos, ¿qué pensamos? ¿Valdrá la pena? ¿La pena? ¿Valdrá la pena el temor? ¿La vergüenza? ¿El qué dirán? Ay, Gabriel, pero es que yo no hablo bonito. No, mire que esto no se habla de hablar, esto no se trata de hablar bonito. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de entender que allá afuera la gente se está suicidando. La gente se está deprimiendo profundamente. La gente se está abandonando a los vicios. Literalmente, porque no le encuentra significado a su vida. Y solo hace falta que nosotros pongamos oído atento a esas historias que nos cuentan cuando se desahogan con nosotros, porque ven en nosotros algo diferente y nosotros hagamos nuestra parte. Solo decirles lo siguiente, cosas como, ¿puedo orar por ti? ¿Será muy difícil orar por alguien que no viene a la iglesia y decírselo? ¿Nos dará tanta pena decir algo como eso? ¿Puedo orar por ti? Ahí en el trabajo, en la oficina, cuando esa compañera se abre su corazón y te cuenta que está pasando por un divorcio o un profundo dolor porque descubrió algo o una enfermedad o alguna situación familiar desgarradora, y que nosotros podamos decir, ¿puedo orar por ti? ¿Saben algo? Después de esa frase, las mejores conversaciones comienzan a fluir. ¿Y sabe por qué? Porque una oración desinteresada
Nadie rechaza. Y mucho menos en un país donde todos conocen a Jesús. ¿Qué le van a decir? Ay, no, por favor, eso no es conmigo. No. Si se está abriendo, si le está contando cómo se siente. Por eso no podemos desaprovechar las oportunidades. Miren, en Venezuela mi papá, se llama Fernando, tengo 6 años que no lo veo, él es calvito, y siempre me miraba y me decía, Gabriel, y se hacía así. Y me decía, las oportunidades son calvas, se hacía así. Se resbalan fácilmente. No la desaproveches. ¿Y saben por qué se los digo? Porque no sabemos si el día de mañana a esa persona a la cual nos cohibimos de decirle, ¿puedo orar por ti?, está pensando seriamente en quitarse la vida. Y somos tan capaces de decir que son nuestros mejores amigos, pero no conocen a Jesús. No conocen a un Jesús con el cual poder tener esperanza. Han escuchado hablar de Jesús, pero no han depositado su vida y su esperanza en Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer algo, mis hermanos. No se vale. No se vale que en otros países la gente esté entregando su vida por predicar la palabra y a nosotros nos dé pena, nos dé vergüenza. Y terminamos diciendo, no, es que eso no me compete a mí, eso es responsabilidad del pastor. No lo es, mis hermanos. El pastor pastorea la iglesia. La iglesia alcanza a la comunidad. La iglesia comparte el mensaje que nos transformó. ¿O estamos aquí por qué? Estamos aquí porque conocimos a un Jesús que nos transformó la vida, que nos sacó de allá de tanto dolor, de tanta tristeza y nos trajo acá y nos permite hoy adorarle. ¿No queremos que nuestros mejores amigos, o ese compa, o esa amiga, o esa comadre, o ese compadre, también lo conozcan? Yo sé que sí. Entonces dejemos a un lado la pena. En mi país tenemos una frase para esa expresión. Miren, la pena es la P, la E y más nada. No sirve de nada. No hacemos nada con ella. No hacemos nada con ella. Entonces, esta primera historia nos pone en un contexto difícil. Por eso es que cuando uno la ve, uno empieza a valorar más la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos después de ver este video dicen, wow, gracias Señor por esta iglesia, por el esfuerzo de levantar esto? Ahora yo voy a ser más parte de esto, a cuidarla más. ¿Y sabe por qué? Porque usted no tiene que venir acá a adorar a Dios con un ojo abierto y el otro cerrado mirando las ventanas. No vaya a ser que una AK-47 la atraviesen. Aquí no va a pasar eso, mi hermano o mi hermana. Aquí usted puede venir con total tranquilidad y traer a su familia. Entonces, como les decía en un principio, no es que debemos venir a la iglesia, es que podemos venir a la iglesia. Y eso es una gran, gran bendición. Por eso el día que usted piense que está lloviendo, usted se va a acordar de esta frase. No es que debo, es que puedo. Me pongo el saco, la sombrilla, me abrigo bien y voy a adorar al Señor. Cuando la cobija quiera abrazarlo demasiado, bueno, es que a esta hora no. Uno siempre habla de los domingos en la mañana. Usted no tiene esa excusa entonces. Usted tiene que venir a la iglesia a adorar al Señor. ¿Me siguen, mis hermanos? Ahora, quiero contarles otra historia. Esta historia es la historia de Bushman. Bushman es un hermano, ya él tiene algunos 65 años, que nos comparte el privilegio de tener una Biblia para estudiarla. A ver, ¿cuántos tienen una Biblia en físico, así como esta? Levántenla, a ver, yo quiero ver las Biblias de acá. Unos sí, otros... Y si no la tiene acá, así, en el celular, se vale. Aunque le paso un dato. El Partido Comunista Chino está implementando una revisión de la Biblia para adaptarla a las nuevas corrientes y los nuevos tiempos. ¿Y saben qué están haciendo? Modificando versículo a versículo que no les conviene para su ideología. Así que preocúpese el día de mañana si usted lee una Biblia y se encuentra un Jesús apedreando a una mujer, la historia que hemos leído hartas veces, porque él dice en esa Biblia que él también es pecador. Así como lo oye. Es un informe que nos llegó hace un mes. China, lejos de estar limitando el ingreso de Biblias a su país, está empezando a exportarlas. Y nos vamos a encontrar de aquí a 1 año, a 2 años, Biblias como esta, cuya editorial es el Partido Comunista Chino. A muy buen precio. Pero ya no va a ser una Biblia. Así que cuando uno escucha eso, uno dice, wow, yo tengo una, cuídela. Y léala. Y estúdiela. Ahora, volviendo a la historia. Bushman
vive en Laos actualmente. Laos es un país pequeñito que se encuentra al suroeste de China, lo puede buscar en el mapa. Creo que por ahí tengo el mapa. Bueno, no se va a lograr ver muy bien. Vamos a ver si él me deja. Vamos a ver, por aquí creo que lo tengo. No, está atrás. Perdonen. ¡Ay! Se me fue. Ahí está. Ese mapa que ustedes ven ahí es el mapa actual de la persecución global. Los países en rojo son los países perseguidores. ¿Sí? Los que están en un color como azulito claro son hostiles y los que son color café son monitoreados totalmente. Y Bushman vive, ya le voy a mostrar en dónde más o menos. Vamos a decir, no se logra ver. Bueno, usted lo busca, lo googlea después de la noche, en Laos, un país bastante pequeño. Y él se transforma, cuando conoce a Jesús, en un contrabandista de Biblias. Lo que aquí en Costa Rica sería un representante de una editorial que lleva Biblias a librerías o se las logra entregar a los pastores para que las entregue a su congregación. En Laos eso sería a través de contrabando. Miren qué diferencia. Lo cierto es que Bushman es descubierto contrabandeando Biblias y es encarcelado. En Laos, si te descubren con una Biblia, te encarcelan sin posibilidad de juicio. Automáticamente eres un preso, sin juicio, directo. No hay ley para eso. Y Bushman, una vez que es encarcelado, su mayor anhelo era poder tener una Biblia. Y eso comenzó para el año de 1999, cuando él fue encarcelado. Se llegó el primer año y lo que él hacía día a día era meditar en los versículos que logró aprenderse en sus años de tener la Biblia física en sus manos. A ver, ¿cuántos de ustedes memorizan versículos diariamente? No me levante la mano. Pero quiero que piensen en eso. ¿Sabían que la Biblia no es para leerla? Es para estudiarla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y cómo queremos que nos alumbre? Si no la tenemos aquí. Si no la estudiamos. Pero volviendo a la historia, Bushman, encarcelado, comienza a meditar día a día, los versículos que logró aprenderse. Porque su mayor anhelo era tener una Biblia en sus manos para seguir estudiándola. Pasó el 99, llegó el 2000, se vino el 2001 y año a año intentó alcanzar y tener la confianza de las personas que lo habían encarcelado. 5 años después logró obtener esa confianza y le permitieron comenzar a salir diariamente a buscar leña en el bosque para poder hacer fogata y calentarse durante la noche del frío. Y así lo logró hacer, pero se trazó una estrategia. Su estrategia era recolectar tanta leña que pudiera tenerla guardada para 2 días. Para el siguiente día salir corriendo al próximo pueblo a intentar localizar a alguien que le pudiera poner una Biblia en sus manos. Descubrió que estaba encarcelado muy cerca del pueblo donde vivía con su esposa. Y logró llegar a casa con su esposa y su esposa logró facilitarle una Biblia. Con lágrimas en los ojos, su esposa se la entregó con el profundo temor de no volverlo a ver. Bushman tenía un profundo gozo de poder tener una Biblia en sus manos. Y cualquiera que escuche esa historia dice, ¿pero cómo? Si está encarcelado. Él entendía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo encarcelado escribió las cartas que hoy estudiamos. Y así cada uno de los grandes hombres y mujeres de la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que de los 12 discípulos, 11 murieron como mártires? Ahorcados, colgados, de cabeza, decapitados, quemados. Esa era la recompensa de los grandes hombres de la palabra de Dios. Bushman fue descubierto tarde o temprano, año 2007, con la Biblia. Fue golpeado, casi muerto, pero siguió con su gran anhelo poder tener una Biblia en sus manos. Volvió a conseguir otra. A tal punto llegó que solo tenía hojitas en sus manos, porque era lo único que podía tener garantía de poder ocultar en fisuras en la celda. Pero un día recibió una carta, y era de hermanos y hermanas alrededor del mundo que se acordaban de él y no dejaban de orar de él, por él. Y su sonrisa de gozo, a pesar de su circunstancia, apareció al frente de sus perseguidores. ¿Por qué te ríes? Porque no se han olvidado de mí, porque me han tenido en sus oraciones.
En el año 2018, después de 20 años de ser encarcelado, Bushman fue liberado. Casi 20 años de cárcel. ¿Por qué? ¿Por matar a alguien? No. Por salvar a través del Evangelio a las personas. Y nos compartía su historia y nos decía, en esos tiempos de estar encarcelado, leyendo la Biblia o meditando en lo que me había acordado, la Biblia me decía, sigue, 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 sigue. Y esa era mi garantía. Y delante de todos nos decía, gracias por orar por mí. Gracias por sus oraciones, porque me han ayudado a continuar. Esa historia, si la quiere escuchar, se la he intentado parafrasear, no soy muy bueno contando historias. Está en YouTube, en la página principal de La Voz de los Mártires. Te pone YouTube, la historia de Bushman, y la va a encontrar. Y se la puede compartir a las personas que usted quiera. Y después de eso va a aprender a valorar lo que es tener una Biblia en las manos. Ahora, mis hermanos, ya los llevé al país asiático, a los países asiáticos. Son historias muy reales, mis hermanos. Son historias de nuestra familia, quienes nos cuentan la dura realidad. Pero ¿sabe algo? Ellos no están molestos, ni abatidos, ni acongojados por la difícil situación que viven. Ellos están gozosos, porque a pesar de la circunstancia que viven, saben que hay un Dios poderoso que los guarda, que los protege y que tiene el control de sus vidas. Y esa es la otra historia que quiero contarles. Quiero que vayamos ahora a un país musulmán, en donde a esta hora el cristianismo es profundamente perseguido, específicamente Pakistán. Hoy Pakistán persigue furiosamente a los cristianos. Nos consideran perros infieles. Y cuando un cristiano es descubierto en un país musulmán, los musulmanes celebran porque descubrieron un infiel. Y le ofrecen el ultimátum. El ultimátum son 3 opciones. La primera de ellas, o regresas al Islam y adoras a Alá en este momento. La segunda de ellas, o te sales del país y eres expulsado como un exiliado por tu creencia, sin nada, ni pasaportes, porque hasta eso se lo quitan. O la tercera es que si decides ahí de rodillas permanecer en tu fe y confesar que eres cristiano, o nazara, como nos llaman, nazarenos, te van a decapitar, te van a cortar la cabeza. Es más, van a ir a buscar a un perro de la calle y lo van a sacrificar públicamente para hacer un intercambio de cabezas. La tuya por la de un perro. Pero ¿sabe algo? Mi intención hoy no es que usted genere repulsión y odio hacia la comunidad musulmana, jamás ni nunca. ¿Y sabe por qué? Porque ni nuestros hermanos cristianos, estando ahí, la sienten. Ellos oran por ellos y dicen, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, como lo dijo Jesús un día. Porque ellos también eran musulmanes. Y su mayor anhelo es poder predicarles a sus hermanos del amor de Dios. La historia que les voy a compartir a continuación es la historia de Liena. Liena es una mamá. A ver, levanten la mano las mamás. ¿Dónde están las mamás? Levanten la mano. Ahí, bajen la manito. Gracias. Liena, como toda mamá, ama a sus 2 hijos, a su esposo, su familia. Pero un día, orándole al Señor, le dice, papá, Señor, ¿qué puedo hacer para ser tu testigo? Y el Señor le responde de una forma poco convencional. Presten muchísima atención al video. Nosotros estuvimos orando por un avivamiento, creyendo que Dios haría una gran obra en Siria. Luego llegó la guerra. Ahora los terroristas atacan hogares cristianos, iglesias, incluso a nuestros niños. Su objetivo es vaciar a Siria de sus cristianos. Odiamos el espíritu del Islam que está destruyendo a nuestro país, pero amamos a nuestros hermanos musulmanes. Vienen a nosotros y dicen, en el nombre de nuestro Dios, los terroristas violan y matan. ¿Dónde está Dios? Les hablamos sobre Jesús. Muchos se acercan a conocerlo, mientras otros dicen, estamos viviendo en el infierno.
Un día, mientras oraba, le pregunté a Dios qué era lo que quería que hiciera para poder ser su testigo, pero solo me preguntó, ¿me darías tu vida? Mientras oraba pude entender que Él quería todo de mí, y dije que sí. Si llegaba la hora, estaría dispuesta a morir por Jesús. Al otro día, mientras oraba, le pregunté a Dios de nuevo qué quería que hiciera. Esta vez Él me preguntó, ¿estás dispuesta a darme la vida de tu esposo? No es fácil estar listo para morir. Mi esposo y yo oramos sobre esto juntos. Le dijimos que sí a Dios. El tercer día fue el más difícil. En este día, Dios me preguntó si estaba dispuesta a dar la vida de mis hijos. Los terroristas saben quiénes somos y que compartimos a Jesús con los musulmanes. Eso no es seguro para nuestra familia. Mi esposo y yo oramos y ayunamos y juntos decidimos. Dios nos dio a nuestros hermosos niños. Él tiene la libertad de llevárselos. Cuando decidimos poner a nuestros hijos en el altar, sabía que debía decirles la verdad. Les dije que era posible que hombres con espadas tocaran a nuestra puerta, hombres que no conocen a Jesús, que nos dirían cosas malas e intentarían obligarnos a convertirnos al Islam, pero que no importaba lo que dijeran, no debíamos responderles. Solo les diríamos que Jesús los ama y que los perdonábamos. ¡Vas a morir! Les dije que quizá veríamos sangre y sentiríamos dolor, pero solo por poco tiempo. ¡Di que amas a Alá! ¡Dilo ahora! Que debíamos cerrar los ojos. Te perdonamos. Y que cuando los abriéramos, estaríamos con Jesús. ¿Soy una buena madre al decirles a mis hijos tales cosas? También les dije que si Dios quería que estuviéramos a salvo, estaríamos a salvo, que Él tiene el control. Incluso durante la masacre, durante el caos, Él está en control de nuestro futuro. Esto es lo que significa ser cristiano en Siria. Ahí hace una comparación. O esto es lo que significa ser cristiano. Como todos nuestros materiales, siempre terminan invitándonos a orar. Oremos por las familias de Irak, de Siria, de Pakistán, que hoy viven persecución. Y es duro cuando tú tienes que enseñarle a tus hijos esto. Cuando tú llevas a tus hijos no a que desarrollen la actividad dominical, la actividad como lo están desarrollando acá, sino más bien tienes que enseñarles que tienen que estar preparados, porque puede que ese sea su último día. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Nuestros hermanos están comprometidos con lo que leen en la palabra. Y quiero que me acompañen a una porción que está en la palabra en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Vamos a ver si lo tengo ahí también. Hoy me está jugando una mala pasada el puntero. Vamos a ver, ahí viene. Quiero que me acompañen al libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Quiero leer el 1 y saltar en 2 o 3 versículos para que vean este contexto y comprendamos un poquito por qué lo hacen. Porque podemos estar diciendo ahorita, pero es que es difícil, es muy complicado, ¿por qué no se van de ahí? Miren, cuando ellos estudian la palabra como nosotros lo hacemos, ellos se encuentran con porciones como la que tenemos en las manos. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente. La visión y el llamamiento de Isaías comienza así.
Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo quiero que usted imagine ponga en su mente esa imagen. El profeta viendo el trono de Dios, viendo la investidura de Dios, viendo la gloria misma de Dios. Debe ser algo espectacular. Vamos a tener el privilegio de ver eso el día que estemos en su presencia. Pero más adelante, versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora visualicemos lo que Isaías está diciendo. Él mismo está reconociendo su pecaminosidad, su inmundicia, y en el pueblo de donde vive, pero aún así Dios le ha permitido verlo como Jehová de los ejércitos. Entonces aquí Isaías se empieza a entender a sí mismo como parte de un ejército. Y sé que esto sonará difícil porque vivimos en un país en donde el ejército fue eliminado hace 60 años. Pero el Señor nos está pidiendo llevar a cabo una misión. Y hoy la palabra de Dios actúa como un espejo en donde nuestros hermanos y hermanas perseguidos se ven reflejados. Y miren lo que dice el versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías dice, entonces respondí yo, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Y yo me imagino a Liena, a Victoria, a Bushman, a toda nuestra familia perseguida, leyendo eso y diciendo, wow, sí es verdad, yo formo parte de un ejército. Yo tengo una misión. E Isaías pudo responder, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo también, envíame a mí. Y actúan en consecuencia. Y aún estando en esos lugares, le enseñan a sus hijos, Dios nos ha llamado a permanecer en este país. Somos la única esperanza que este país tiene. ¿Saben algo, mis hermanos? Nuestros hermanos en los países musulmanes entienden que lo peor que le puede pasar a un cristiano no es que te quiten la casa, no es que te echen del trabajo, no es que tu familia te deseche, ni que pierdas todo lo material, ni hasta tu propia vida. Ellos entienden que lo peor que le puede pasar a un cristiano es pasar una eternidad lejos de Jesús, lejos de su Señor. Pero para nosotros en Latinoamérica eso es tan complicado porque estamos tan arraigados a lo material que si nos quitan la casa, si nos echan del trabajo, si nos llega una carta de divorcio, si descubrimos una infidelidad o una enfermedad, nos alejamos de Dios. Y no entendemos que aún en medio de esa situación, como lo cuenta Liena, Dios está en control. Dios está en control. Y se lo digo como aquel que un día tuvo que abandonar todo, su familia, su trabajo, su país, su casa, todo. Y llegar a otro país con una mano delante y la otra detrás. A echar para adelante. Como usted. Dios está en control. ¿Y sabe quién nos lo dice? Ellos que están siendo perseguidos. A nosotros que no lo estamos siendo. ¿Y qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Seguiremos indiferentes? ¿Seguiremos poniendo a un lado nuestra responsabilidad como ejército de Dios? ¿Seguiremos diciéndole a Dios, Señor, no le voy a hablar de ti? Porque aunque es mi mejor amiga o mi mejor amigo, que se vaya al infierno. Total, esa no es mi vida. ¿Te importa tan poco tu vecino, tu vecina? ¿Tu compañero de trabajo, tu jefe, tu amigo, tu amiga? Esa persona
esa persona con la cual convives diariamente o trabajas diariamente, o en la escuela, o en la universidad. Yo les confieso cómo conocí yo al Señor rápidamente. Yo era de los que ridiculizaban a los cristianos en la universidad. ¡Ay, ahí vienen los aleluya! ¿Dónde está la Biblia? ¡Aleluya! Les decía así. ¡Epa, evangélico! Hasta que una hermana valientemente se levantó y delante de todos me dijo algo que me cimbró. Me dijo: Gabriel, esos como tú, que nos ridiculizan, son a los que Dios persigue. Y quiero que sepas que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que discierne las intenciones y penetra profundamente el corazón y los deseos del hombre y de su corazón. Y literalmente yo me sentí como que, Dios mío, me descubrió. Descubrió literalmente mi vacío interno. Me mostró con ese versículo solo ese riesgo de pena a una persona profundamente vacía y sin Jesús. Y llegué a mi casa a buscar una Biblia, a ver dónde estaba eso. Y descubrí que sí estaba vacío y sin Jesús. Por eso hoy, mis hermanos, mi intención son dos cosas. La primera de ellas es que nos comprometamos hoy a orar por ellos, que no la tienen fácil como nosotros. A orar por ellos que están entregando su vida en lugares en donde esa es la norma para un cristiano si te descubren. Y a pesar de eso, siguen predicando la palabra a sus hermanos que todavía no le conocen. Y mi segundo llamado a la acción hoy es a sacudirlos, a que dejemos el cristianismo nominal de solo nombre, a que dejemos el cristianismo light o el cristianismo a la secreta, que nadie sabe que somos cristianos. Que te sepan que eres cristiano, que si te preguntan, ¿usted es evangélico? De pie a cabeza, hasta los tuétanos. ¿Cómo no voy a hacerlo? Cuando Dios mismo se hizo hombre para dar su vida por amor a mí. Claro que sí, el que me creó. A eso quiero invitarles hoy, mis hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque no dejaremos que nuestros hermanos y hermanas sirvan solos, ni los dejaremos sufrir en silencio. No se vale, mis hermanos. Si a mí alguien me pregunta cómo ponerle este mensaje de nombre, porque nunca le he puesto un nombre, yo le pondría así: no se vale. No se vale. No se vale nuestra indiferencia. No se vale nuestra indolencia, con ellos y con los otros. Lo que se vale es que hoy digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí, como lo dijo Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que podamos ejercitar esa frase: ¿puedo orar por ti? Esta próxima semana. Mañana domingo. Ahí en el trabajo el lunes. En la U, en el cafetín, en la escuela, en el recreo, en el receso, como lo quieras llamar. A que aprovechemos las oportunidades, mis hermanos. En estos tiempos en Costa Rica, en donde es fácil ser pandereta, en donde es fácil predicar la palabra de Dios. Quiero pedirle ahí donde está que me acompañe a orar. Pero antes de ello he pedido que pasen y nos acompañen con un tiempo para que juntos adoremos al Señor y podamos orar de esta manera, pidiéndole a Dios que nos ayude a comprometernos se quedó ahí. Nos ayude a comprometernos. Pónganse de pie, por favor. Acompáñenme de pie. Sé que hoy has llegado acá con preguntas, con incertidumbres. Desde que llegué he meditado en una palabra que sé que es para alguien en este lugar. Y si tú hoy tienes tu corazón dispuesto para recibirla, aquí te va. Dice la palabra en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos un porvenir y una esperanza. Hoy el Señor te dice así: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal,
para darte un porvenir y una esperanza. Si tú estás acá atravesando una situación difícil, complicada, un problema familiar, un problema de salud, un problema matrimonial, quizás hoy viniste acá porque tu matrimonio está deshecho. Quizás viniste acá porque descubriste algo que te desgarra el corazón. Quizás hoy viniste acá buscando esperanza en la palabra y en el tiempo de adoración. Quizás hoy viniste acá pidiéndole a Dios que te ayude a encontrar un trabajo que te provea económicamente para una situación complicada, familiar, financieramente. Y el Señor te dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darte un porvenir y una esperanza. Mis hermanos, somos hijos de Dios. Él es el todopoderoso, no es el medianamente poderoso, no es el poderositico, no es el pobrecito, es Jehová de los ejércitos. E Isaías lo dijo, y nosotros somos su ejército. Él no nos va a abandonar. Créanlo, que se los digo yo. Acompáñenme a orar. Amado Dios, en esta noche de hoy sábado, te entregamos nuestras vidas, Señor, como ofrenda, Señor. Te pedimos que nos perdones, porque hemos sido indolentes, Señor, indiferentes. Pero hoy, Padre, al ver las historias de nuestra familia perseguida, de nuestros hermanos y hermanas, porque no son la iglesia perseguida, no son personas perseguidas, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. No tienen nuestra sangre, pero tienen a un mismo Padre, y por ello son nuestros hermanos. Por ello hoy, en esta noche, oramos a ti, Señor, y nos comprometemos, Señor, delante de ti, en presencia de tu Espíritu Santo, para orar por ellos, para interceder por ellos, para clamar por sus vidas todos los días, Señor, y hasta el día que nos encontremos con cada uno de ellos, y que nos puedan ver y podamos decirles: ahí estuvimos, palmo a palmo, nosotros desde este lado orando y ustedes de aquel lado entregando sus vidas por llevar la palabra de Dios y hacer discípulos a las naciones. Ayúdanos, Señor, a comprometernos a no dejar de orar por ellos. Esa es nuestra parte de la historia y la asumimos en esta noche. No dejaremos a nuestros hermanos y hermanas que sufran solos, ni tampoco los dejaremos servir en silencio. Pero también, Señor, hoy oramos por nosotros, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes allá afuera, en donde hay tanta necesidad, en donde hay tanta depresión, tanta tristeza, tanta amargura, a poder acercarnos a ellos, a nuestros amigos, a nuestra familia de sangre, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudios, a nuestros seres queridos, Señor. Porque nos importan, Padre. Nos importan mucho. Por eso hoy ponemos a un lado la pena, la vergüenza, el qué dirán, el temor, la indiferencia. Llévatela de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y que a partir de ahora podamos ser ese ejército que deberíamos ser todos los días para llevar a cabo nuestra única misión, que es ir y predicar tu palabra y compartir tu palabra y hacer discípulos a las naciones, Señor. Y yo, Señor, hoy oro, Padre, por aquellos que están en este lugar pasando una necesidad, pasando una dificultad que solo tú conoces, Señor. Te pido, Padre, que le des consuelo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento more en sus mentes en esta hora y en sus corazones, y que puedan entender, como dice Jeremías 29:11,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, y me buscaréis y me hallaréis cuando busquéis con todo vuestro corazón. Hoy te buscamos con todo nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo y por el espacio que nos das. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga.